Bienvenidos y bienvenidas a Ritmo Matemático. Hoy vamos a ver qué es un factor, qué es un divisor y qué es un múltiplo. Ya, comenzamos por un factor. Los factores son los elementos de la multiplicación. Por ejemplo, el número 12 yo lo puedo escribir como 3 por 4. Recordamos que el punto es la representación de la multiplicación, ¿sí? Eso quiere decir, ese puntito ahí quiere decir que 3 se está multiplicando con 4. Y el resultado de 3 por 4 es 12. O sea, que tanto el 3 y el 4, como son los elementos de esta multiplicación, son los factores de 12. Entonces, 3 y 4 son factores. ¿De quién? Del 12, ¿cierto? El seis yo lo puedo escribir como 3 por 2. O sea que el 3 y el 2, como son los elementos de esa multiplicación, son los factores de 6. 3 y 2 son factores de 6. Además, yo el 6 lo puedo escribir como 6 por 1. O sea que el 6 y el 1 son factores de 6. ¿Sí? Entonces, siempre que escribamos un número como una multiplicación de otros números, esos elementos que componen esa multiplicación son nuestros factores, ¿sí? El 3 y el 4 en este caso para el 12, el 3 y el 2 para el 6 y el 1 para el 6 también, ¿sí? Esos son nuestros factores. Aquí le vamos a poner factor 1 y al 4 nuestro factor 2. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, o sea que si yo escribo el 12 como multiplicación de 4 por 3, es lo mismo, sigue siendo el 4 y el 3 factores de 12, aunque empiece ahora como 4 por 3. ¿Sí? Es igual, son equivalentes, ¿ya? Ahora pasamos a ¿qué son los divisores? Ahí, los divisores, ¿sí? Bueno, los divisores son los números por los que yo al dividir me queda una división exacta, me queda un número que no es decimal. Por ejemplo, el 12 yo lo puedo dividir por 1 y su resultado es 12. Este número de aquí, este resultado, no es decimal, ¿sí? Es exacto. Entonces, decimos que el 1 es divisor de 12, ¿sí? El 12 yo lo puedo dividir por 2 y eso me da 6. Por lo tanto, como es exacto al igual que el anterior, yo digo que el 2 es divisor de 12. El 12 lo puedo dividir por 3. El resultado es 4, ¿cierto? Entonces sigue siendo exacto. Por lo tanto, el 3 es divisor de 12. Ahora, yo puedo dividir el 12 en 5 y me da exacto. No, ¿cierto? Hagamos la división. Vamos a hacerlo un poco más abajo. Si yo 12 lo divido en 5, el 12 dividido en 5, hacemos la división paso a paso. El 5 cabe en el 12, sí, cabe dos veces porque 5 por 2 es 10. Para llegar a 12 nos faltan solo 2. Ahora, el 5 cabe en el 2, no cabe porque es más grande. Entonces hacemos una coma y agregamos un cero abajo. Ahora sí, el 5 sí cabe en el 20 y cabe 4 veces porque 5 por 4 es 20. Para llegar a 20, nada. ¿Sí? En este caso, el resultado no es exacto, ¿cierto? Es un decimal. Lo que quiere decir que el 5 no es divisor, no, es divisor de 12. ¿Se entiende? Entonces al final nuestros divisores son nuestros numeritos por el cual estamos dividiendo el 12. ¿Sí? Y en el último caso, como el resultado de la división no es exacta, es un decimal, ese número no es un divisor. En este caso, del 12. ¿Sí? Y lo último que vamos a ver hoy es
¿Qué es un múltiplo? ¿Sí? Un múltiplo. Bueno, para saber cuáles son los múltiplos de los números naturales, nosotros fijamos en el resultado de qué? De las tablas de multiplicar. ¿Ya? Por ejemplo, veamos los múltiplos del 3, ¿sí? Nos acordamos primero qué son el conjunto de los números naturales, ¿sí? Los naturales son los que uno cuenta, ¿ya? Yo cuento con uno, con 2, con 3, con 4, hasta el infinito. Ese es el conjunto de los números naturales con los que yo estoy contando. O sea, es el uno, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven estos números naturales? Porque van a ser por los cuales yo voy a multiplicar el número en cuestión, ¿ya? Por ejemplo, como quiero saber los múltiplos de 3, yo voy a multiplicar 3 por uno, porque es mi primer natural. 3 por uno es 3, o sea que este 3 es múltiplo de 3. Seguimos, 3 por 2. ¿Por qué por 2? Porque es mi segundo número natural. 3 por 2 es 6, o sea que 6 es el múltiplo de 3. ¿Sí? 3 por 3 seguimos, ¿cierto? Con el tercer número natural. Es 9. O sea que 9 es múltiplo de 3. Y así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, podemos decir que 3, 6 y 9 son múltiplos de 3. Y eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Y que estén muy bien.